El testimonio de las ciencias. El señor Montemayor, entrando ahora en materia, procura hacer de poner a todas las ciencias contra la existencia de Dios y contra la creación. Las convoca a todas, sin advertir que bastaría el testimonio de una sola de ellas, la física o la química, la astronomía o la geología, la biología o la paleontología, para demostrar su tesis, si pudiera citar una conclusión cierta e indiscutida de cualquiera de ellas, la que él eligiese, que excluyera la idea de Dios o rechazara la creación. Pero esta cita, a pesar de haberle yo invitado a que la hiciese, no aparece en la exposición del señor Montemayor. He buscado ávidamente en toda ella el argumento concluyente que demostrara que Dios es, según la ciencia, un fantasma. He hallado en cambio repeticiones sobre la teoría egocéntrica de la Iglesia, sobre los 6000 años bíblicos y sobre la fábula de Josué. Haré, al final, algunas anotaciones a toda esa literatura, pero antes, y para concretar, porque es indispensable circunscribir la discusión a un punto determinado, para no perder el tiempo en generalidades y divagaciones, me ocuparé en analizar algunos argumentos con los cuales el señor Montemayor intenta demostrar que la ciencia rechaza a Dios y a la creación. Invoca, por ejemplo, en apoyo de su tesis, las leyes de la gravitación universal, debidas al genio cristianísimo de Love. Atrévase el adversario a decir que es un robo el mencionar entre los sabios cristianos. Y bien, ¿qué es lo que prueban estas leyes en contra de Dios, o de la creación, o de la Biblia? Nada vale decir que ellas demuestran cuán ridículo es la concepción egocéntrica de la Tierra frente al cuadro egocéntrica de la Tierra. No es ni fue nunca dogma de la Iglesia, y nada significa que la profesaran hombres de la maravilloso e impotente del universo, porque la concepción Iglesia cuando todavía no había logrado triunfar en el terreno científico la nueva concepción, formulada por otros hombres de la Iglesia, tales como el cardenal Sciuscia, el canónigo Copérnico y el sabio católico Galileo. Invoca, también, la ley de la conservación de la materia, formulada por el gran químico Lavoisier, católico, y que se expresa así: nada se crea, nada se destruye. Esta ley no puede ser interpretada en sentido ateo. Si por ella se afirma que de la nada no puede salir nada, no se opone en manera alguna a la creación, quiere decir, sencillamente, que ninguna cosa puede comenzar a existir sin causa eficiente, pero no niega la existencia de esa causa eficiente de la cual es efecto el universo. El hecho de que haya interpretaciones diferentes, no prueba sino que los ateos han pretendido apoyar sus absurdos en esa ley científica. Y quiero llamar la atención sobre un hecho elocuente: el descubridor de esa ley, que se pretende calificar de ateo, no solo fue creyente, sino cristiano, y a mayor abundamiento, católico. Yo rindo honores al cerebro poderoso de Lavoisier, pero protesto contra los que quieren hallar en su labor científica la expresión de un ateísmo que él desconoció explícitamente. Lavoisier, 13. Edit, París. Alken. 1899. Si se interpreta la ley de Lavoisier en sentido ateo, se viene a parar en la hipótesis de la eternidad de la materia, que el señor Montemayor también invoca, presentándola como una conquista definitiva de la ciencia. Veamos si lo es. Cita, por allí el señor Montemayor, a Dubois Reymond, materialista, quien decía en la Academia de Berlín, el 8 de julio de 1881, no siendo el movimiento esencial a la materia, la necesidad de casualidad exige, o la eternidad del movimiento, y entonces nadie en su sano juicio podrá comprender nada, o un impulso sobrenatural, y en este caso hay que admitir el milagro. Esta dificultad es la desesperación del positivismo. Esta no es opinión de ningún teólogo. Ya ve el señor Montemayor con cuánta sin razón afirma que todo eso es cosa averiguada, y con cuán poco buen acuerdo argumenta con tales hipótesis para negar a Dios. Hipótesis, solo hipótesis absurdas, es lo único que trae el señor Montemayor en apoyo de su tesis. Y es así como debe discutirse. El señor Montemayor abusa de la credulidad presunta de sus lectores, cuando da como resueltas cuestiones que promueven las más graves disputas entre los hombres de ciencia, aceptando las soluciones que le parecen convenientes. Tanto valdría que se limitara a decir, como la vez pasada, en nombre de la ciencia,
que Dios es un fantasma. Habría acabado más pronto, y no habría probado ni menos, ni más. De la misma manera, como se atreve a invocar a la embriología para negar el origen divino del hombre, que leyes averiguadas e indiscutidas, por los hombres de ciencia, se entiende, puede invocar para ese objeto, la ley biogenética falsamente atribuida a Haeckel, carece de demostración. Y no basta que el señor Montemayor afirme que todos los embriólogos piensan lo mismo que él, para que se le crea. Por lo pronto, el señor Montemayor, al mencionar a los fundadores de la embriología, no incluye a su legítimo decano von Baer, ni al creador de la ley Mendel. El primero, sin duda, porque quema, y el segundo porque es fraile. La autoridad de un ilustre biólogo evolucionista, Yves Delille, me parece que ha de bastar para que se convenza el señor Montemayor de la imposibilidad en que se encuentra de convertir todas las hipótesis en leyes a fin de esgrimirlas como armas contra la fe. No tengo dificultad, escribe, en admitir que jamás se ha visto que una especie orgánica engendre otra, y que de las observaciones realizadas tampoco resulta que ese hecho haya tenido lugar en épocas anteriores. Quizá no pocos transformistas se escandalicen de esta mi declaración, pero estoy plenamente convencido de que nadie es o deja de ser transformista, por razones tomadas de la historia natural, sino según propias opiniones filosóficas. El Heredité et les grands problèmes de la biologie générale, París, 1895. Y bastan las observaciones hechas para demostrar que el señor Montemayor no ha conseguido, a pesar de sus esfuerzos, que las ciencias llevaran agua para su molino. Cuando ha citado verdaderas leyes científicas, hemos podido comprobar que ellas en nada se oponen a la fe. En las demás ocasiones, hemos visto al señor Montemayor argumentar con simples hipótesis, muy distintas y combatidas como absurdas por eminentes hombres de ciencia. Ahora y mientras quedo esperando que el señor Montemayor, sin volver a hablar de todas las cosas a un tiempo, invoque una ley, demostrada, cierta, indiscutida, que autorice a rechazar a Dios y a la creación en nombre de la ciencia, me voy a permitir hacer algunas citas de opiniones de sabios, ya que el señor Montemayor, a la vuelta de haber dicho que no se trataba de saber cuáles fueron las creencias particulares de fulano o de sutano, trae unas cuantas opiniones de sabios ateos, vgr. La siguiente de Enrique Bail, lo que debe excusar a Dios, es que no existe. Vayan aquí, pues, algunos textos, ya que el señor Montemayor se queja de que no haya citado más que nombres en mi anterior respuesta.